una buena empresa tiene que tener buenos fundadores. Comenta también el libro los 5 o 6 fundadores de PayPal, que después de PayPal, o sea, después de ya tener unos cuantos millones en el bolsillo, no pocos, pues que los tíos siguen y que todos han seguido haciendo más startups y más startups y dices, pero... Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Antes de nada, avisar que ya está disponible en Spotify y en Google Podcast por si os queréis ahorrar los molestos anuncios de iVoox. Hoy vamos a hablar del libro De 0 a 1 de Peter Thiel, el cofundador de PayPal y de Palantir y también inversor de startups como Facebook y SpaceX de Elon Musk. Vamos a ver los patrones con los cuales estas startups triunfaron y también una ley que te va a cambiar la forma de invertir para siempre. Y lo vamos a hacer con Eduard Bosch. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el libro? Pues es un libro que me ha gustado mucho. Es un libro cortito y fácil de leer, entra muy bien. Hay una parte teórica, pero que no entra en las reglas típicas. Y después está toda la parte más filosófica, que yo creo que es lo que te crea el mindset, que realmente es lo que necesitas, ¿no? Si quieres montar cosas de este estilo. No solo para fundar una startup, también son consejos para invertir en startups. Y algunas de ellas se pueden extrapolar a la inversión en general. Él dice que no son una fórmula de éxito, sino que son patrones, porque cada innovación es única y nueva, no se ha descubierto antes, y que el patrón más poderoso es ese en el que encuentras valor en cosas, las cosas que la mayoría de gente no pensaría que está ahí. Pero si quieres, vamos a comentar ya lo que serían los distintos tipos de progreso, porque el título del libro es de 0 a 1, pero él dice, hay dos tipos de progreso, ¿no? El de 0 a 1 y de 1 a n. De 1 a n sería la evolución de algo ya existente. Vas haciendo pequeñas mejoras, vas haciendo adaptaciones, aumentas el número de ventas y alcanzas una escala global, ¿no? Sería el proceso de globalización, que tiene su truquillo, tiene todos sus problemas. Y después está la otra dimensión, que es el de 0 a 1, que es realmente la componente innovadora del tema. El progreso vertical. Exacto, exacto. El progreso vertical, que es lo que nos da las cosas nuevas, las cosas donde podemos encontrar unas mejoras reales y que cambian paradigmas. Por ejemplo, de hablar por teléfono al WhatsApp. Y muchas de estas innovaciones en estas últimas décadas no se han hecho en muchos sectores, si lo pensamos. Por ejemplo, en los coches o en los aviones no ha habido un gran salto tecnológico, que ya se está investigando y en algunas partes del mundo ya están los coches sin conductor. Y ahí sí que habrá ese gran salto. O por ejemplo también en las construcciones de casas o incluso en las plantas nucleares. Ahora se está investigando mucho para dar ese gran salto, mejorar la tecnología o en la comida o en la educación. Donde sí que ha habido más de 0 a 1 ha sido en la comunicación y en los ordenadores. Y también comenta el tema de la competencia perfecta y de los monopolios. Me pareció muy interesante, bastante, bastante debatible, porque él no le gusta la competencia y no cree que la competencia perfecta, y eso que dicen los economistas, realmente dé un beneficio. ¿Por qué es esto? Primero, porque todas las empresas, ninguna se beneficia, porque están ajustando los precios, porque tienen mucha competencia. Y en cambio, en los monopolios, gracias a ese poder y a ese cash flow, se puede investigar y se pueden buscar esas nuevas tecnologías que hagan el salto de 0 a 1. Cuidado porque está hablando de monopolios tecnológicos, no de monopolios ilegales o de monopolios a través de favores, que son los clásicos monopolios, sino monopolios como el que tiene, por ejemplo, Google, donde ellos mismos dicen que no es un monopolio. Esa es una de las claves que dice para detectar un monopolio. Bueno, si un monopolio tecnológico no lo hace bien, no sigue innovando, lo acaban superando. Pasó con IBM, que le superó Microsoft a través del software, y luego apareció Apple y le comió la partida a Microsoft.
Sí, esto está claro, ¿eh? O sea, cuando tienes una ventaja competitiva tecnológica, esto te dura muy poco tiempo. Lo que tiene que servirte una ventaja competitiva tecnológica es para crear tu mini monopolio, ¿no? Un pequeño nicho de mercado que te quedas y a partir de ahí, pues tienes una ventaja que tienes que aprovechar durante ese pequeño periodo de tiempo para crear las demás ventajas competitivas y reforzar tu condición de monopolio. A esto se le podría debatir que hay empresas, monopolios tecnológicos, que lo tienen durante muchos años y llega un punto donde no investigan y no aportan valor a sus clientes, pero aún siguen teniendo ese monopolio y hay todos esos años que son como perdidos para la sociedad, para los clientes, obviamente no para la empresa. Y si quieres nos podemos ir a otro punto, que es el de si no puedes vencer a tu rival, puede que lo mejor sea fusionarse. Fascinante. A mí esta parte del libro me gustó mucho, ¿no? Es cuando explica, ¿no? Te refieres a esto, ¿no? Que explica que en PayPal veían a la compañía de Elon que estaba ahí pisándoles los talones, como dice en el libro. Esto va a montarse, ¿no? Como un mercado de competencia. Nos vamos a hacer daño, nos sentamos en una mesa, lo hablamos, nos fusionamos y colaboramos. Y relacionado con esto de la competencia, ¿no? Y cómo gestionar, porque claro, estamos hablando de competencia externa, pero también hay competencia interna, ¿no? Y después está todo el tema de las métricas de rendimiento, etcétera. Y esto lo vemos a veces con los KPIs o los indicadores. Y eso a veces desvirtúa lo que realmente queremos como negocio, ¿no? Yo conozco un caso de una empresa que bueno, se dedica a fabricar cosas y las entrega. Estas empresas facturan cuando se entrega el material a destino y con un cliente tenían un proyecto de 2 fases, en no sé si eran 3, 4 meses de diferencia, primera fase, segunda fase, y el departamento de exportaciones, para mejorar su eficiencia económica, sus KPIs y al final sus bonus, decidieron fusionar esas dos entregas en la segunda fase. ¿No? Con lo que dices, no, no, ostras, si este proyecto nos ha salido súper barato. Ya, pero ¿qué problema tienes, no? Tienes primero el cliente descontento y después un problema de cash flow, ¿no? Porque tu empresa ya contaba con facturar antes y por eso hay que ir con mucho cuidado con los dos niveles de competencia, ¿no? La externa, pero también la interna. Peter Thiel comenta 4 puntos base para las startups y para buscar ese largo plazo. El primero de ellos y el más importante es tener una tecnología propia. Una ventaja que no pueda ser copiada. Ser 10 veces mejor que tu competencia. Porque menos se verá como una mejora marginal o incluso inventar algo totalmente nuevo. Amazon vendía 10 veces más libros que el resto. PayPal cobraba al instante en vez de cheques y además proporcionaba fondos fiables. Apple mejoró 10 veces el diseño respecto a las tablets que había sacado Nokia. Aquí yo tengo un ejemplo que me toca muy de cerca, ¿vale? Yo trabajo en Submer, que es una empresa que nos dedicamos a hacer sistemas de refrigeración líquida por inmersión para equipos IT, ¿vale? Para servidores. Es una startup. Es una startup, exacto. Es una startup y básicamente, dicho así muy mundanamente, hacemos bañeras climatizadas para ordenadores. Les montamos ahí un tanque con un fluido dieléctrico y el objetivo es sacar el calor de los servidores de una forma eficiente. Aquí donde tenemos el por 10 nosotros tenemos que dentro de los centros de datos, los que están refrigerados por aire, un 40% de la energía que se consume es solo para refrigerar los equipos IT. En cambio, con nuestra tecnología solo necesitas un 4 o 5% de esa energía. Wow. Buen nicho, buen. Pues mira, vamos ya con el segundo punto, que es el de efectos red. Esto es bastante conocido, por ejemplo, Facebook. La mayoría de gente entra en Facebook o en Instagram porque están sus amigos. Y aquí dice que hay que centrarse primero en dar valor a un pequeño grupo. El mismo Facebook empezó simplemente para sus compañeros de clase. También está el tercer punto, las economías de escala, que eso sobre todo lo permite mucho Internet. Es decir, si tú montas una tienda o unos gimnasios no es posible. Y el cuarto punto, donde a veces se le da mayor importancia de la que es la marca. Tener un buen branding, aunque ya se ha visto que si no tienes un buen producto y una tecnología propia, no sirve de nada. Empezar por un mercado pequeño, un nicho,
donde otra vez Peter Thiel dice no haya competencia, buscar algo que aún no haya otra empresa ahí, y es que es más fácil dominar un mercado pequeño que uno grande. Podemos ver cómo eBay empezó con el mercado de las subastas y PayPal ahí también se unió, solo ofrecían ese pago, pero luego se expandieron. Y pasamos a la ley potencial, que esta se basa en que la mayoría de startups fracasan, así que lo que tienes que hacer si inviertes en startups es concentrar y buscar una sola empresa que te cubra las pérdidas de todo el resto y además te dé beneficios. A corto plazo es difícil ver esto porque todas las empresas se parecen, pero realmente la mayoría fracasarán, no se quedarán estancadas ni crecerán un poco y serán unas pocas las que se llevarán todo el mercado. Y esto también pasa en la bolsa, aunque no sea a tan gran escala, y todo inversor antes o después acaba dándose cuenta de ello. Entonces, para llevarlo a la parte práctica, hay dos formas. Si haces stock picking, es decir, si compras acciones individuales de empresas, lo que tienes que hacer es concentrar, por ejemplo, el 50% de toda tu cartera que sean solo dos empresas. Si no haces eso y diversificas, por ejemplo, teniendo 10 empresas a un 10% cada una, lo único que estás haciendo es perder el tiempo y lo que tienes que hacer es indexarte. La única forma de superar a los mercados, a los índices, es de esa manera, que también obviamente tiene más riesgo. Sí, exacto. Esta ley que comenta es de gran utilidad. Y antes de diversificar como un loco, ¿no? Lo importante es apostar por buenas empresas. Pero, ¿qué es una buena empresa cuando estás a nivel de startups? Por eso, ¿no? Creo que también está muy bien el capítulo que tiene sobre los fundadores. Una buena empresa tiene que tener buenos fundadores. Comenta también el libro los 5 o 6 fundadores de PayPal, que después de PayPal, o sea, después de ya tener unos cuantos millones en el bolsillo, no pocos, pues que los tíos siguen y que todos han seguido haciendo más startups y dices, pero... La mafia PayPal. Sí, lo que dice Peter Thiel, que elegir un socio es como casarse, que hay que conocer bien a la otra persona y llevarse muy bien con ella. Igual que con los trabajadores, lo más importante es que disfruten trabajando juntos, que vean que tienen un proyecto a largo plazo y que se vean juntos. Ya no solo por el tema de felicidad, sino por el tema de que van a ser más exitosos. También de esa forma te diferenciarás y conseguirás atraer a gente que preferirán tu empresa, aunque haya otra que le ofrezca mayor salario. Así que basado en esto dice que no hay que entrar en la competencia de las grandes gratificaciones, como que si la guardería, que si la lavandería, solo cubrir lo básico. Lo que va a atraer al mayor talento es tu misión. Esa misión que Peter Thiel dice que tiene que ser casi como un culto. Solo un peldaño por debajo de una secta. Prioridad número 1 de todos sus trabajadores, la empresa. Y también lo que Peter Thiel dice, que es muy interesante, es que cada persona tiene que tener su responsabilidad muy clara, ¿no? Esto es un ejercicio que él hizo y a cada persona le decía claramente lo que tenía que hacer. Esto, ¿no? Por un lado es un poco paternalista, pero por el otro es necesario poder dar una estructura a todas las funciones de la empresa, porque si no, después pasa lo que pasa, ¿no? En muchas pymes lo que vemos es que si no están claras todas las responsabilidades en la empresa, hay huecos que quedan sin cubrir. Y en una startup te puede pasar lo contrario, que dos personas quieran cubrir la misma responsabilidad, generando conflicto, etcétera, etcétera. Dice que una persona, una sola responsabilidad, una sola tarea y que va a ser por esa tarea por la que le van a evaluar. También dice que en el consejo de administración tienen que haber máximo 5 personas, porque si hay más, no sirve de nada, porque son solo unas pocas las que decidirán. Aunque en la bolsa, por ley, tienen que ser más. También que todo empleado tiene que estar a tiempo completo y que una parte de su salario realmente sea en acciones, porque es una de las mejores formas de estar alineados. Bueno, la mayoría de gente prefiere efectivo que acciones. Entonces Peter Thiel dice que también es una buena forma de filtrar a los trabajadores y ver los que realmente creen en tu misión, creen en tu proyecto. Incluso llega a decir que hay que evitar el trabajo a distancia porque eso también puede generar una desalineación. Y esta repartición de acciones tiene que hacerse con mucho cuidado y no hacerlo por igual. Ahí estamos hablando de la meritocracia que tanto comenta Ray Dalio. Y si lo haces de forma desigual, es un conflicto también. Así que es importante no hacerlo público.
Y para ir acabando, también toca el tema del futuro, ¿no? Cómo se irá evolucionando todo y cómo iremos conviviendo con el mundo virtual y las máquinas. Que ahí él ve una complementariedad, no una sustitución a corto plazo. Pone el ejemplo de que en PayPal ellos tenían el problema de que había transacciones fraudulentas que les costaba detectar, que intentaron hacer un algoritmo para que se detectasen automáticamente y eso fue pues aún peor porque no podía distinguir bien y que encontraron el punto de equilibrio pues con un algoritmo de alerta predetección y después un equipo humano que lo tratase. Y después me gusta, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho del tema de la competición hoy y aquí Peter Thiel lo liga y dice que los humanos sí que buscamos competir, pero que las máquinas no tienen que competir, ¿no? Y ahí nos da este punto de mensaje de esperanza. Si ellas no buscan competir, ¿no sería un mundo mejor? Buena pregunta que no sabría responder, sinceramente. Y ya para irnos despidiendo, solo comentar que si leéis este libro, os van a entrar muchas ganas de montar una startup y por eso os quiero recomendar otros 2 libros para hacer un poco de equilibrio y tener mayor información, que son El dilema de los innovadores y El libro negro del emprendedor. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Edu, por participar. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer. El placer ha sido mío y hasta la próxima. Be the sad man behind blue